¿Te ha pasado que mientras más intentas controlar algo, más se te escapa? Que mientras más fuerza haces para retener, entender o asegurar, más cansado terminas y menos paz tienes. Como si vivir se hubiera convertido en una carrera contra lo incierto. Tal vez no necesitas más fuerza. Tal vez solo necesitas aprender a soltar. Déjame contarte una historia. Era temprano por la mañana. El campo todavía estaba envuelto en esa niebla suave que parece protegerlo todo del ruido. Un joven caminaba con pasos firmes, pero con la mirada inquieta. Había llegado al río con una mezcla de cansancio y ansiedad. Buscaba respuestas. Y no por primera vez. El anciano estaba sentado en una roca junto a la orilla, tallando madera con tranquilidad. No levantó la vista hasta que el joven se detuvo frente a él. ¿Sigues buscando?, preguntó el anciano, sin dejar de mover las manos. Sigo intentándolo todo, dijo el joven. Hago planes, adelanto pasos, calculo todo, pero nada sale como debería. Y cada vez me siento más agotado. Como si la vida no escuchara lo que necesito. El anciano dejó de tallar. Miró hacia el río, que fluía sin apuro. ¿Te molesta que la vida no siga tus instrucciones? El joven lo miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Me molesta que todo parezca estar fuera de control. Que por más que lo intente, siempre hay algo que se me escapa. ¿Y si no lo controlo yo, quién lo va a hacer? El anciano no respondió. Solo señaló el agua. ¿Ves esa hoja? El joven siguió la dirección de su dedo. Una hoja flotaba en la superficie del río, dejándose llevar por la corriente. Tráemela, le dijo el anciano. El joven se quitó las sandalias, se acercó al agua, y estiró la mano. La hoja se alejó. Se agachó. Intentó atraparla. La corriente la empujó más lejos. Corrió un poco río abajo, tratando de alcanzarla con las manos. Saltó entre las piedras, casi resbalando. La hoja parecía burlarse de él, cada vez más inalcanzable. Después de varios intentos, jadeando y frustrado, volvió junto al anciano con las manos vacías. No pude. Se me escapó. El anciano asintió, sin juicio. ¿Y si en lugar de correr detrás de ella, esperas a que otra venga hacia ti? El joven lo miró, aún alterado. ¿Y si no viene? El anciano se encogió de hombros. Entonces no era esa la hoja para ti. O tal vez, la necesitas después, no ahora. El joven guardó silencio. El río seguía fluyendo. Y otra hoja, distinta, pero igual de hermosa, apareció en la superficie, más cerca, más tranquila. Flotaba sin esfuerzo, dejándose llevar. Y, sin moverse, el joven la vio pasar junto a sus pies. A veces, lo que más buscas, aparece cuando dejas de perseguirlo. Pero aún no lo entendía del todo. Solo sabía que esa escena tenía algo para enseñarle. Y que no se trataba solo de una hoja. El joven se sentó en la piedra junto al anciano, aún con la respiración entrecortada. El agua corría frente a ellos como si nada hubiera pasado. Como si no le importara su apuro. Como si supiera exactamente a dónde va, sin necesidad de correr. ¿Y entonces qué hago?, preguntó finalmente. ¿Solo me quedo esperando? ¿No hago nada? El anciano se tomó su tiempo antes de responder. No se trata de no hacer nada. Se trata de hacer sin aferrarte. De vivir sin exigir que todo sea como tú lo planeaste. El joven bajó la mirada. Es que tengo miedo. Miedo de perder oportunidades, de equivocarme, de no estar listo. Y siento que si no controlo todo, algo va a salir mal. El anciano sonrió, con esa ternura que solo tienen los que ya pasaron por todo eso. El problema no es tu esfuerzo. Es la ansiedad de querer que todo salga perfecto. Es esa necesidad de tener certeza antes de moverte. Y eso sí que cansa. El joven respiró hondo.
Entonces, ¿estoy agotado por intentar forzar lo que no depende de mí? Exacto, respondió el anciano. Y mientras más te aferras, menos espacio dejas para que la vida te sorprenda. El control absoluto solo existe en la mente. El río no necesita saber cada curva para fluir. El joven observó el agua. Siempre creí que confiar era lo mismo que rendirse. Confiar no es rendirse, dijo el anciano. Es soltar lo que no puedes cambiar y sostener lo que sí. El problema es que estás apretando con las dos manos. Y ya no puedes recibir nada nuevo. El joven guardó silencio. Empezaba a entender. No todo se trataba de esfuerzo. A veces se trataba de dejar de resistirse. ¿Y cómo dejo de querer controlar? El anciano tomó una piedra del suelo y la arrojó al río. Las ondas se expandieron, luego desaparecieron. Empieza por hacerte una pregunta cada vez que algo te agobie. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, haz tu parte, pero sin forzar el resultado. El joven repitió esa frase en su mente. ¿Esto depende de mí? Pensó en sus preocupaciones, en sus planes, en sus miedos. Y se dio cuenta de que muchas de sus cargas venían de intentar controlar lo que ni siquiera le correspondía. Quizás he estado luchando con cosas que ni siquiera me tocaban, murmuró. La mayoría lo hace, dijo el anciano. Y por eso viven cansados. Porque pelean con el río en vez de aprender a nadar con él. Una hoja nueva apareció flotando cerca de la orilla. El joven no se movió. Solo la observó. Y por primera vez, no sintió que debía atraparla. Solo verla pasar, y confiar en que, si debía ser suya, volvería. Soltar no es dejar de querer. Es dejar de perseguir con miedo lo que puede llegar con calma. El joven se quedó sentado junto al río, en silencio. No pensaba en qué hacer después. No estaba repasando los pasos de su vida, ni haciendo listas mentales. Solo, estaba ahí. El agua seguía fluyendo. Las hojas seguían bajando, como si fueran pequeñas decisiones que se dejan llevar. Y por primera vez, el joven entendía que el movimiento no siempre viene del esfuerzo. Entonces, dijo con voz tranquila, no tengo que tenerlo todo bajo control. El anciano asintió. No. Solo tienes que hacer tu parte, y confiar en que la vida hará la suya. El joven miró sus manos. Tantas veces habían apretado. Tantas veces habían querido retener. Ahora estaban abiertas, como si finalmente entendieran lo que significaba dejar espacio. Siempre pensé que si me detenía, todo se caía. Lo que se cae cuando sueltas, dijo el anciano, es lo que no podía sostenerse solo. Y eso, no es una pérdida. Es una liberación. El joven sonrió. No con euforia, sino con alivio. Quizás tú también has sentido que tienes que controlarlo todo. El futuro. La opinión de los demás. Lo que piensas. Lo que sientes. Lo que pasa. Y esa necesidad te agota. Te mantiene alerta. Tenso. Culpable cuando algo se escapa. Pero escúchame bien. No necesitas tener todo bajo control para que la vida funcione. Solo necesitas aprender a confiar y a soltar. El control total es una ilusión. Una forma de evitar el miedo. Pero vivir así te encierra. Te vuelve esclavo de cada detalle. Y terminas corriendo detrás de hojas que nunca fueron tuyas. Sí, haz tu parte. Pero deja de pensar que el resultado depende solo de ti. Porque hay cosas que solo llegan cuando dejas espacio. Cuando dejas de perseguir. Cuando confías en que, si es para ti, llegará. El río no necesita saber cada curva para avanzar. Solo necesita seguir fluyendo. Y tú también. Así que respira. Abre las manos. Suelta un poco. Y tal vez, solo tal vez, la hoja que estabas buscando
te alcance sin correr.